de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, firmando su servidor, presidente y síndico municipal, Osvaldo Murillo Martínez, primer regidor y secretario, licenciado Julio César Castro Pérez, y el octavo regidor y secretario, el profesor Reinaldo Satarán Valera. Es cuanto, presidente. Gracias, síndico. Compañeros y compañeras de este honorable cabildo, está a su consideración este punto para sus comentarios. Adelante, regidor. Compañeros, nada más quiero leer aquí el acuerdo que tuvimos el mes de mayo, que dice: primero, se aprueba la cuenta pública correspondiente del mes de mayo en base a las observaciones de carácter general, el análisis financiero, el informe financiero contenido en el presente dictamen, condicionado a que, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, la Tesorería General Municipal, Oficialía Mayor y Contraloría Municipal elaboren, remitan a esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública un informe en el que conste se han ejecutado las siguientes acciones, y vienen enumeradas las acciones. Las voy a leer. 1. Se cumpla con las disposiciones contenidas en la normatividad del control y contenido de la cuenta pública del Estado de Baja California Sur y demás leyes aplicables en la materia. Las observaciones de junio, en el punto tercero, dice: la cuenta pública no se integró de conformidad, etcétera, ¿no? Avanzo para ir también sacando la de julio, tampoco se integró de conformidad. Segundo punto: se implemente un protocolo de pago de anticipos a proveedores de bienes, servicios y arrendamientos u obra pública que implique la cancelación de su saldo antes de programar un nuevo pago o de anticipo. Tanto en junio y en julio, aunque sí hay variaciones en los... Déjenme, me regreso. La suma de los principales contratistas no cambia, lo cual se me hace raro que Iluminación Sustentable de México, que debe 12 millones, pues no ha cambiado. Constructora Santos, que son 6 millones, casi 700, no ha cambiado. Rossi Construcciones, 2 millones 850, no ha cambiado. Maquinarias y Suministros Capaz, 2 millones 600, no ha cambiado. Movicreto, 1.800, no ha cambiado. Constructora Roja, no ha cambiado, ¿no? Que serían sobre las cuales yo me hubiera enfocado por ser los mayores. Entonces, casi lo mismo para junio y julio. Tercero, se implementa una estricta política de comprobación de fondos entregados a funcionarios para comprobación que garantice en beneficio de la Hacienda Municipal la recuperación de los comprobantes o el numerario no comprobado, y sobre todo que permita determinar con veracidad los egresos reales de la administración presupuestal. Para no hacerles largo el cuento, en junio y en julio, por montos de gasolina, en junio creo que fueron 3 millones y medio, y en julio 1.500.000 que no se comprobaron a tiempo. Se elabora un reporte que contenga de manera analítica el monto real de la deuda con instituciones bancarias, que incluya los intereses que está contando el municipio con servicio a los préstamos obtenidos. Eso supongo que se elaboró ahorita para el préstamo que acabamos de pedir. 5. Se implementa una política económica que permita racionalizar y priorizar el gasto de operación en base a las acciones y programas del Ejecutivo Municipal. Esta política debe constar por escrito. No sé si alguien haya recibido el escrito, yo no lo he recibido. Y de nuevo vuelve al punto importante del gasto público. Dice, en junio fueron casi 62 millones, el 83% corresponde a gasto corriente, 51 millones. Incluidos los mismos, el 66 o 40 millones es pago de nómina. En julio, para sacarlo de una vez y no tener que regresar a esto. 73 millones los egresos, el 89, o sea 65 millones son gasto corriente. El 66% de eso, o sea casi 48 millones y medio, es pago de nómina. Es importantísimo tener esta política. 6. Se realiza y se depuren las partidas efectivamente erogadas que no estén consideradas como egresos, sino que quedaron reflejados como anticipo, cuyo efecto no se advierte en el presupuesto, para que la Comisión Edilicia ponga al Pleno los ajustes contables necesarios para que los estados financieros reflejen de manera veraz la posición financiera del municipio. 7. Se establezca una estricta política que garantice todas las áreas de la administración municipal encargadas de adquisiciones o bienes
de adquisiciones de bienes o contratación de servicios y arrendamientos cumplen con lo dispuesto por las leyes que regulan dichas actividades. 8. Se implementen acciones de manera inmediata para la recuperación de fondos de caja, anticipos, sueldos, cuentas por cobrar, a cargo de funcionarios y empleados. Bueno, aquí el saldo en junio era 1.631.000 pesos, pero lo que destaca es que se autorizaron al menos nueve nuevos anticipos a funcionarios y empleados sin haber liquidado el saldo anterior, lo cual a mí me quiere decir es que pues la política, si hay, pues no se está cumpliendo, o a lo mejor no hay política. Puede haber sido un error en junio, pero en julio al menos a 6 nuevos se autorizaron al menos a 6 nuevos anticipos a funcionarios y empleados sin haber liquidado el saldo anterior, lo cual me dice que en junio y en julio o no se ha seguido la política, o no hay política, o algo está pasando en este punto. 9. Se implemente una política que sugiera un protocolo de pago a proveedores que demuestre fehacientemente que previsto a este se analizó el saldo en cuanto a cuantía y antigüedad y se confirmó la veracidad del mismo con el proveedor, y sobre todo se amortizaron todos los anticipos que previamente se le hubieran entregado, o en su caso se recuperen los comprobantes que amparen dichas partidas, ¿no? El informe al que se refiere este acuerdo deberá ser entregado por escrito a esta comisión edilicia, para que esta comisión edilicia proceda a certificar el cabal cumplimiento de todas y cada una de las acciones recomendadas y emite un reporte ejecutivo al Pleno del Cabildo, el cual no se ha hecho. Y bueno, vienen demás puntos, ¿no? Como puntos que a mí me saltan a primera vista, es que en las observaciones en el 5 de junio, que son convenios celebrados con terceras personas, está el tema del fraccionamiento de Bugambilias, que son 11 millones, y tenemos el tema con los transportistas, son 3.864.000 pesos. El total suma casi 20 millones. Lo que se logró cobrar son 833 pesos. A mí me parece pues complicado pensar que hubo una labor de cobro si de 20 millones se cobraron 833 pesos. En julio, o sea, el saldo es el mismo, casi 20 millones, y ahí se logró recuperar 5.100 pesos. Y pongo este tema porque es importante por lo de los transportistas, que va a volver a saltar cuando veamos el punto de los precios, ¿no? Y en gasolinas, en junio, y esto es importante, dice: en materias y suministros se presupuestó para el mes de junio gastar en combustibles la cantidad de 2.500.000, y según las cifras presentadas en el análisis se erogaron 1.144.000. Ahí hubiéramos pensado, pues todo está muy bien, un ahorro de 1.381, aunque en realidad están pendientes de aplicar el presupuesto 3.540.000 que fueron entregados a diferentes proveedores de gasolina y aún no han sido descargados en la cuenta de egresos. Esto representaría un desfase negativo en combustible de 2.150.000 pesos. Y después, en el julio, básicamente comprobamos más, hasta donde tengo en materia de suministros se presupuestó para el mes de julio gastar en combustibles 2.500.000, y según las cifras presentadas en el análisis se erogaron 5 millones, presentando un desfase de 2.400.000, ¿no? Se comprobaron más, que supongo que son los del mes pasado. Sin considerar que continúan pendientes de aplicar el presupuesto la cantidad de 2.977.000 que fueron entregados a diferentes proveedores de gasolina. Esto representa un desfase negativo en el gasto de combustible de 5.500.000. Básicamente mi preocupación es que si no se están comprobando en tiempo, los números que traemos no son reales, porque te dicen, tenemos presupuestado 1.000, gastamos 500, pero pues por fuera hay unos que no entraron, que ya cuando haces la suma, pues debemos más, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que muchos de estos temas son temas de contabilidad o de crear procedimientos, pero me preocupa que de mayo a la fecha
No sé de cuántos de estos puntos se hayan solventado, que me parecería que los que di ejemplos pues, todavía no se han solventado, y que no se haya entregado o de menos no tengamos conocimiento del reporte por escrito y se haya presentado aquí el de mayo, y seguimos aprobando, y los dos puntos van en el mismo sentido, junio y julio, ¿no? Tiene la palabra el síndico. Bien, gracias. Bueno, regidor, efectivamente del dictamen de mayo hay varios condicionantes que se le puso, y mire, de lo que se refiere al punto 1, efectivamente el incumplimiento de la normatividad es parcial, pues, porque mucho tiene que ver, muchos de los reportes que ahí se solicita, que es una solicitud realmente no tanto de la comisión, sino de la legislación y de la normatividad de la cuenta pública, tienen que ver con el sistema de contabilidad. En ese sentido, por ejemplo, el pasivo de informes contingentes en las comparecencias de los funcionarios que ocurrieron el mes pasado, antepasado. Por ejemplo, hablamos con el director general de asuntos jurídicos, donde le decíamos pues que nos informara de todos aquellos juicios donde tuviéramos nosotros una potencial contingencia. Estamos en espera de la integración, para esto la regidora también está colaborando en eso, la regidora Ana María Wilson, para poder registrar en la contabilidad de eso. Entonces es un tema de coordinación de dependencias. Hay otro reporte que se llama informe programático del gasto, que también tiene que ver con el sistema de contabilidad gubernamental. Y quiero comentar que en ese sentido, me estoy refiriendo al punto 1 del dictamen de mayo. En ese sentido, y aquí está la directora de contabilidad y el tesorero también, que no me dejarán mentir, o si me equivoco que me corrijan, es el gobierno del estado quien debe de tomar, de acuerdo a la ley, liderazgo en la conformación del Consejo de Armonización Contable, y lo acaban de hacer ahora el pasado 26 de septiembre, ya se conformó el consejo, y estamos esperando que de ese consejo ya salga el catálogo de cuentas aplicable a todos los municipios, lógicamente también al estado, pues para poder elaborar la gran mayoría de los reportes, ¿no?, que pide la misma ley y la normatividad de la cuenta pública. En cuanto, al punto segundo y tercero, ya se cumplieron. El punto 4 se tiene, bueno, ese tema, que el punto 4 se refiere básicamente al estado de deuda por tasa de interés y todo. Lógicamente ese reporte ya se hizo, está ya en la sindicatura, con el tema que acaba de pasar hace unos minutos en Cabildo, que es el refinanciamiento y o la reestructura. El punto 5 se está realizando a la par del presupuesto, ya tenemos un primer borrador. El punto 6 se está trabajando en él. El punto 7, la Oficialía Mayor ya tiene avances, pero se está coordinando con Contraloría. El punto 8, el jurídico solicitó, el punto 8 es importante porque tiene que ver con la recuperación de las cuentas por cobrar. El jurídico del ayuntamiento solicitó mayor información y que tiene que ver con la integración de los saldos, y mire, regidores, es un tema que todas esas cuentas por cobrar que están ahí no son de esta administración, son de administraciones anteriores, y curiosamente hemos tenido problemas en cuanto a la integración de los documentos legales para ello. Me refiero a pagarés prácticamente. Entonces, como son la mayoría deudas pues de carácter civil, pues de ahí debemos de tener forzosamente un documento que acredite la acción ante el juzgado. Bueno, ante el juzgado, en el eventual caso de llegar a una demanda, y de eso saben más los abogados. Pero sí ha costado mucho trabajo pues lograr un documento confiable. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de lo que mencionaba hace rato de los 11 millones de pesos de Cabo Baja, más los 3 millones de los transportistas. El jurídico está trabajando en ambos casos, pero del primero de ellos, de los 11 millones, le puedo comentar que ese es un juicio muy viejo que empezó en contra de Cabo Baja, y me sé perfecto el número, es el 440/1995,